Hola, ¿cómo les va? Hoy desarrollaremos la última clase vinculada con los temas metodológicos. En ella vamos a ver el paso 14, análisis de la vulnerabilidad del plan, y el paso 15, que es el diseño de sistema de peticiones y rendición de cuentas. También al final de ella vamos a retomar la idea de monitoreo y evaluación como forma de cerrar esto de rendición de cuentas. En el PowerPoint, como en clases anteriores, está detallada la bibliografía que vamos a utilizar y la misma coincide con lo que está establecido tanto en el programa como en el cronograma de clases. Bueno, empezamos con el desarrollo de la última clase. En clases anteriores fuimos viendo que cuando se elabora un plan se debe evaluar su viabilidad, es decir, su posibilidad de llevar a cabo dicho plan, y que esa viabilidad debe ser construida, ir generando condiciones mediante movimientos estratégicos, por ejemplo, generar nuevas alianzas, incluir nuevos aliados, neutralizar opositores, a efectos de lograr los resultados previstos. También sabemos que partimos de una concepción de realidad incierta y turbulenta, por lo tanto, el otro aspecto que debemos evaluar es la vulnerabilidad del plan. Ello significa identificar cuáles son los riesgos, las amenazas, las debilidades que presenta nuestro plan o a las que está expuesto. El propósito de identificar esas vulnerabilidades es a efectos de prever qué acciones o decisiones debemos tomar ante la eventualidad de que dicha vulnerabilidad suceda. Y esto se hace en el paso 14, que casualmente se llama análisis de vulnerabilidad del plan. Todo plan es vulnerable y constituye una apuesta, una jugada o una acción. Recuerden que cuando hablamos de enfoque estratégico, la realidad es vista como un campo de juego. Y esa jugada o acción tiene algún fundamento. Recordemos que podemos considerar que una operación es equivalente a una jugada de juego. En la operación o el acto de intervención es la unidad básica de acción que realiza un actor para cambiar la realidad. El resultado de un juego solo cambia por algunas jugadas exitosas, pero todas las jugadas influyen en el resultado del juego. Algunas las hacen en forma directa y otras las hacen en forma indirecta. El plan, en el método de la planificación estratégica, se conforma principalmente con operaciones destinadas a cambiar el marcador del juego, o el vector del problema, podemos decir, hasta alcanzar las metas propuestas. A esas operaciones las llamamos OPs, recuerden, y ellas son seleccionadas por su capacidad para atacar las causas críticas o nudos críticos de los problemas y producir los resultados que nos acerquen a esa meta, nos dice Matus en su entrevista. Pero recuerden que también hay otros actos de intervención que hemos llamado demandas de operación o las OK, que eran actos de intervención buscando generar condiciones de posibilidad, que serían esas acciones que complementan a las actividades principales. Dicho esto, volvamos al tema de la vulnerabilidad del plan. Entonces, conviene analizar los fundamentos de las jugadas que representan los resultados alcanzables con los actos de intervención. Y cuando hablamos de fundamentos se refiere a aquellos aspectos que sostienen, podemos decir, a la acción, como condición para poder hacerla. Para realizar este análisis de vulnerabilidad, el MAP toma del SOP, se acuerdan el método ese alemán, el concepto de supuesto o condicionamiento letal, para identificar aquellas condiciones fuera del control del actor que tienen un peso decisivo en el logro de las metas propuestas. El modo de razonamiento es el siguiente. Tenemos una operación que con ella buscamos alcanzar un resultado. En el ejemplo que ustedes ven en la diapositiva decimos la operación es una campaña para fortalecer la junta de vecinos. ¿Cuál es el resultado que buscamos? Que tener una junta de vecinos fortalecida. Pero ¿cuál es el condicionamiento letal en este caso? ¿Cuál es la condición que nosotros necesitamos que se dé para poder obtener el resultado? En este ejemplo que se da en el libro, una condición esencial es que los vecinos cooperen, participen. No los podemos obligar, porque estamos hablando de una junta vecinal fortalecida, y lo será en la medida en que los vecinos cooperen, participen, se involucren. Podemos haber diseñado en los papeles la operación de junta vecinal fortalecida, pero de hecho, al lograrla, pueden aparecer una serie de factores que nos impidan hacerla. Para poder analizar este paso y llevar a cabo este paso, el MAP propone un cuadro en el cual se detallan. Ellos dicen operaciones, pero en realidad se toma todo acto de intervención. El condicionante letal, es decir, en cada uno de esos actos de intervención se analiza cuál es la condición central que si no se logra no se puede concretar dicho acto de intervención.
El impacto, es decir, en esa evaluación se considerará particularmente aquellas que tienen un alto impacto, en el sentido de que si eso ocurre, seguramente no se alcanzará el resultado esperado. De quién depende, se identifica quién es el actor individual o colectivo que maneja esa condición o que esa condición depende de él. Y finalmente, la acción alterna. Si se produce el condicionante letal, se debe pensar cuál es la acción alternativa, porque lo que no debemos olvidar es que esa acción busca un resultado. Se puede modificar el cómo, es decir, la acción, pero lo que no podemos modificar es el resultado. Entonces, en este paso de análisis de vulnerabilidad del plan, subyace la idea de análisis de escenario, que es una metodología que permite analizar situaciones de riesgo o incertidumbre en el proceso de toma de decisiones. Básicamente consiste en pensar de la siguiente manera: ¿qué haríamos si ocurre X? Es decir, si se produce el condicionamiento letal. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que una operación es hacer una huerta que supone, entre otras cosas, contar con semillas, y quien provee dichas semillas es el INTA. Contar con las semillas es un condicionante letal porque sin ellas no podemos hacer la huerta. Asociado a este ejemplo sería: ¿qué haríamos si el INTA no nos provee las semillas? A partir de ello se piensan opciones, por ejemplo, solicitar a los viveros de la zona o comercios del ramo que nos donen las semillas, o eventualmente hacer algún tipo de actividad que nos permita recaudar fondos y comprar las semillas. En el texto de Roberes, en el capítulo sobre identificación de la visión, el autor hace referencia a esta técnica y desarrolla algunos conceptos como opción o variante, que no nos vamos a detener en ello, pero lo que nos interesa es que él hace hincapié en que debemos entender el razonamiento básico, que es: ¿qué ocurre si? También vuelven a aparecer los tipos de viabilidad cuando nosotros analizamos la vulnerabilidad, que ya lo vimos en la clase anterior, porque en la medida que yo evalúo la vulnerabilidad del plan, estoy volviendo a revisar su viabilidad. En el ejemplo de la huerta, habíamos evaluado que técnicamente el plan era viable porque el INTA dispone de los recursos materiales, pero también habíamos analizado que institucionalmente su viabilidad era poca, es decir, había mucha burocracia, el que toma las decisiones justo está de licencia prolongada y el que lo reemplaza no demora mucho tiempo en tomar decisiones. Entonces, el razonamiento sería: ¿qué haríamos si en el momento que necesitamos tener las semillas no los tenemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver específicamente este paso, cómo lo aplicamos en el ejemplo que venimos desarrollando sobre el barrio. En definitiva, cuando nosotros hacemos el análisis de vulnerabilidad del plan, es como pensar un plan B. Es decir, pues decimos: ¿qué ocurre si ocurre tal cosa? ¿Qué hacemos? Entonces, es un plan B en el sentido no que hacemos un plan nuevo, sino que se toma acto de intervención por acto de intervención. En el ejemplo que nosotros veníamos trabajando, recuerden que teníamos distintos actos de intervención. La operación 1, que era el taller de crianza, hemos identificado que tiene dos condicionantes letales: la participación de los padres, y si los papás no van al taller, no se lograrán los resultados que buscamos, y la disponibilidad del equipo psicosocial del centro de salud. Es decir, si no tenemos especialistas que desarrollan el taller, tampoco vamos a poder obtener los resultados esperados. Ambos, entonces, condicionantes letales tienen un alto impacto en relación al resultado que se busca alcanzar. ¿De quién depende? La participación de los padres depende de los vecinos mismos, y la disponibilidad del equipo psicosocial del centro de salud, de los referentes locales, en este caso del centro de salud. Entonces, ¿qué hacemos si no participan los padres, por ejemplo? Entonces, la acción alternativa que se nos ocurrió es hacer una campaña casa por casa, es decir, cara a cara, individualizada con cada una de las familias que tienen niños y adolescentes en el barrio, como para motivarlos para que asistan al taller. Y en el caso de la disponibilidad del equipo psicosocial del centro de salud, si ellos en ese momento no están disponibles, convocar a otros profesionales de la comunidad o eventualmente de otras organizaciones de la ciudad. La creación de la junta vecinal, que es la operación 2, un condicionante letal en este caso es la participación de los vecinos, es alto y depende de los vecinos por un lado y de los funcionarios municipales. Recuerden que habíamos dicho que era el que los asesoraba en los aspectos legales. En el caso de que los vecinos no participen en la junta vecinal, ¿qué hacemos? Hacer una campaña de difusión mucho más activa y de motivación mucho más fuerte hacia los vecinos para que, vean la importancia de que ellos participen en la creación de una organización vecinal.
Después teníamos una demanda de operación que era la reparación de los espacios públicos. Acá el condicionante letal es la respuesta positiva del municipio y su impacto es muy alto. Es decir, si el municipio no nos daba los materiales ni repara los espacios públicos, no se pueden modificar la problemática aquí en el barrio. ¿De quién depende? Del intendente y de los concejales, el grupo 1 y el grupo 2. Acuérdense que estaban los concejales oficialistas y los concejales opositores. En el caso de que no haya una respuesta positiva por parte del municipio, ¿qué hacemos? Entonces, se puede hacer una presentación pública del plan vecinal, participar en las reuniones del Consejo Deliberante, como para que vean que existe esa propuesta, gestiones ante los concejales opositores, presión en los medios de comunicación o eventualmente gestionar financiamiento nacional, provincial o de alguna otra organización para llevar a cabo la reparación de los espacios públicos. Y finalmente teníamos la organización de las actividades recreativas, que también era una demanda de operación, donde el condicionante letal era la respuesta positiva de la Secretaría de Deportes provincial. Y también el impacto que tiene, si no se realiza, es muy alto. ¿De quién depende? Del responsable de la Secretaría de Deportes, pero también entran a jugar el intendente y los concejales, tanto del grupo 1 del grupo 2. ¿Qué pasa si la Secretaría de Deportes de la provincia no nos da una respuesta positiva? ¿Cuáles serían las acciones alternativas? Gestiones nuevamente ante los concejales opositores, recuerden que son del mismo signo político que el gobierno provincial, para lograr su apoyo. Conseguir apoyo de fuerzas políticas provinciales, porque es una institución provincial la que tiene que tomar la decisión. Y gestionar de nuevo otro financiamiento por el lado de Nación u otras líneas de financiamiento que puedan existir. Finalmente, el paso 15, que tiene que ver con el diseño del sistema de petición y rendición de cuentas. Este paso está fuertemente vinculado a la noción de evaluación y monitoreo que retomaremos en unos momentos. La realización del plan exige, dice en el texto del MAP, capacidad gerencial, que significa la capacidad de dirigir y administrar. Administrar tiene que ver con la organización, con la distribución de tareas, y dirigir con la dirección, que en el pensamiento estratégico, recuerden, es importante la direccionalidad, no perder hacia dónde vamos ante esta realidad que es turbulenta. Y la otra capacidad es la de asumir responsabilidad, es decir, cumplir con las obligaciones que se han asumido, valga la redundancia. Es comprometerse, es obligarse es prometer que se va a hacer tal cosa. Entonces, para ello es necesario que cada acto de intervención tenga responsables bien definidos y que cada responsable asuma una obligación, un compromiso que será exigido oportunamente. Recuerden que en pasos anteriores nosotros habíamos ya esbozado quién eran los responsables de cada acto de intervención, pero en este paso lo que se hace es específicamente y claramente decir quién es el responsable. Un sistema de petición y prestación de cuentas es eficaz en la medida que el responsable tiene gobernabilidad sobre el acto de intervención. Recuerden que la gobernabilidad tenía que ver con el control que tenemos sobre las variables sobre las cuales queremos intervenir. El responsable participa en el diseño de los indicadores y condiciones que le serán exigidas eventualmente en la rendición de cuentas. Es decir, él forma parte del diseño de esas tareas previas. El sistema es establecido de manera previa al acto de rendición de cuentas. Digamos, establezco previamente le vamos a exigir X cosa para que sepa qué es lo que se le va a exigir. No se puede establecer un sistema de rendición de cuentas a posteriori. Y finalmente, la cobranza de cuentas o rendición de cuentas, son los dos términos que utilizan en el texto, considera las circunstancias favorables o desfavorables fuera del control del responsable que puedan influir en los resultados eventualmente cuando se llegue a hacer la rendición de cuentas. Entonces, la responsabilidad de grupo existe solo en la medida que los compromisos son exigibles y tiene también premios y castigos, dice Matus. El MAP usa un formato en el que ahora vamos a ver, que es una planilla, para que el dirigente cobre cuentas o pida rendición de cuentas por el desempeño a cada uno de los responsables de cada acto de intervención. Y a su vez rinde cuentas ante la base social,
ante el barrio, la comunidad, ante hasta los responsables institucionales. No se olviden que nosotros decíamos que en Argentina, como hay una fuerte presencia del Estado, en los grupos de gestión siempre hay mucha presencia de actores del sector estatal. Por lo tanto, también esas instituciones que delegan responsabilidades en sus profesionales, por ejemplo, también van a tener que pedir rendición de cuentas de qué fueron a hacer al barrio y si lo lograron o no lo lograron. Entonces, el grupo de gestión, por otro lado, también tenemos que recordar que es un grupo operativo, es un grupo pequeño. Entonces, todos los actores que están allí, de cierta manera, han delegado en ellos otras personas su participación. Por ejemplo, los vecinos, no está todo el barrio participando, hay un grupo de vecinos que participan en ese grupo de gestión, pero ellos son representantes, podremos decir, del resto de los vecinos del barrio. Entonces ellos le han delegado una tarea y ellos después tienen que rendir cuentas si la confianza que los vecinos delegaron en ellos se cumple o no. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la cobranza de cuentas o la rendición de cuentas y la evaluación se hace en relación al cumplimiento o incumplimiento de los supuestos letales, lo cual también nos permite calificar el esfuerzo que ha hecho cada responsable en relación a las metas alcanzables, según sean favorables o no las condiciones en las que tuvo que realizar el plan. Es decir, por eso también es importante identificar el condicionante letal, porque si ocurrió y se realizó una acción alternativa, pero esa acción alternativa también no dio resultados, por más esfuerzo que haya hecho el responsable, eso se tiene en cuenta a la hora de la evaluación. En esta diapositiva vamos a ver cómo se aplica el paso 15 al ejemplo que venimos trabajando del barrio nosotros. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho en el paso 7 habíamos definido los responsables para las operaciones y en el paso 8 habíamos definido los responsables de seguimiento de los demandas de operación. Y en ese momento habíamos hecho una identificación, podemos decir, más general de quién era el responsable. En el caso del taller de crianza y asesoramiento de padres habíamos dicho que el responsable era el equipo psicosocial del barrio. En el caso de la creación de la Junta Vecinal Representativa, habíamos dicho que el funcionario municipal junto con los vecinos eran los responsables de esta operación. Y en la formulación del plan vecinal sobre espacios públicos y espacios recreativos, también habíamos dicho que el responsable era la Junta Vecinal con el comité técnico de la municipalidad. Y así lo hicimos también con las demandas de operación. Aplicado ahora el paso 15 a este cuadro, debemos detallar específicamente, por ejemplo, en el taller de crianza, quién del equipo técnico es el responsable. El psicólogo, el trabajador social, el médico, porque él es el que va a ser el responsable de la actividad y es el que después va a tener que rendir las cuentas. Lo mismo pasa con la creación de la Junta Vecinal, específicamente qué vecino va a ser el responsable, organiza una Junta Vecinal representativa, qué funcionario municipal va a ser el que va a asesorar y va a acompañar en la parte formal de la conformación de la Junta. Lo mismo pasa con la tercera operación, es decir, específicamente quién es el presidente de la Junta Vecinal, el responsable de diseñar ese plan, el arquitecto del comité de la municipalidad que habíamos formado. Fíjense en el ejemplo, claramente aquí se afina el lápiz, podríamos decir, de quién es la persona con nombre y apellido que va a ser el responsable de ese acto de intervención y es el que, llegado el momento, va a tener que rendir cuentas si se hizo esa operación y si esa operación se logró los resultados que se tenían previsto alcanzar. Y recordar nuevamente lo que dije en su momento respecto a estos pasos, que es muy importante cuando se trabaja en forma colectiva, es decir, en forma grupal, en forma de equipo. Es importante la definición de los responsables. Es decir, todos ustedes tienen experiencia en trabajar con grupos y esas experiencias han sido más o menos positivas. Y muchas veces una de las dificultades que hay es que no se establece claramente quién es el responsable. Juancito es el que se va a encargar de tal cosa, María se va a encargar de aquello, Pedrito de esto otro. Y llegado el momento cada uno va a tener que rendir cuentas de por qué lo hizo. Porque si el objetivo que pretendía, por ejemplo, elaborar el trabajo práctico X, no se pudo hacer, es porque hay que ver si fue un problema de todo el conjunto del grupo, si realmente fue el tema de que el grupo no entendió el tema, o porque en realidad parte de los miembros del grupo que tenían una responsabilidad específica, él era el responsable de hacer X tarea, no la hizo. Entonces,
es de alguna manera a veces romper con una lógica o con una pauta cultural que tenemos de que todos somos responsables de todo. No, sí, todos somos responsables de todo, pero específicamente para cada acto de intervención, en este caso, hay que pensar en un responsable con nombre y apellido, y es el que va a rendir cuenta, es decir, va a decir por qué se hicieron o no se hicieron ciertas cosas. Vuelvo a insistir, es un desafío y de trabajo colectivo hacer este tipo de definiciones. Es decir, hay una resistencia a decir, no, todos somos responsables. No, acá sí todos somos responsables, pero específicamente para esta tarea es fulano de tal el responsable y después va a tener que decir por qué lo hizo o no lo hizo. Vuelvo a insistir, es romper a veces con una pauta cultural que tenemos en nuestra sociedad. Bueno, en esta diapositiva reproduje la planilla que propone el MAP para poder hacer este paso de rendición de cuentas, y en ella se detalla el nombre del responsable, el periodo de la cuenta, que sería cuál es el periodo que se va a evaluar desde tal fecha a tal fecha, cuál es la fecha en la que se hace la evaluación específicamente, la operación que se está siendo evaluada, la operación o demanda de operación, los supuestos letales que se tuvieron en cuenta en su momento, si se cumplieron, no se cumplieron o se cumplieron parcialmente, cuáles eran los resultados que se tenían previsto, cuáles son los resultados obtenidos y cuáles son las causas si hay una diferencia entre los previstos y los obtenidos. Y cuál es la decisión que se tomó en su momento respecto a ello y qué decisión se va a tomar respecto a si se reelabora el acto de intervención o se deja. Y el nombre del responsable de hacer la rendición de cuentas. Entonces es una planilla muy sencilla, pero que está interesante aplicarla cuando se trabaja así en equipos de gestión, porque, vuelvo a insistir, es que cada una de las personas tenga claro que es el responsable de cierta tarea y va a tener que rendir cuentas y saber en qué términos va a tener que rendir las cuentas oportunamente. Y ya para ir finalizando la clase, vamos a retomar, serían nociones básicas sobre lo que es la evaluación y después veremos también en detalle lo que es el monitoreo. Porque muchas veces ustedes me han escuchado hablar de evaluar, de valoración, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de una evaluación en términos científicos, en términos técnicos, podemos decir que subyace a la idea de evaluación el momento de la comprobación, que es el momento en donde se verifican los hechos, lo que se ha hecho y los resultados obtenidos. Hecho esto, valga la redundancia, se pasa al momento de la comparación. Es decir, se comparan los hechos, lo que se ha realizado, con lo que estaba determinado como modelo, es decir, con lo que se pretendía hacer. Y en este caso se utilizan, por ejemplo, los objetivos como modelo. En la comparación vamos a ver si lo logrado coincide con lo previsto o hay diferencias. Se pasa al tercer momento, que es la identificación de los factores. Saber por qué se han alcanzado o no, sobre todo si no se han alcanzado, cuáles son los factores que influyeron para que no se lograran total o parcialmente los resultados previstos. En todo proceso de evaluación es fundamental tener como insumo la información. Una información de buena calidad y disponer de la información en el momento oportuno. No podemos hacer una buena evaluación si nuestra base, que es la información, es de mala calidad. Eso hay que tenerlo en claro. Es decir, por eso en los pasos anteriores, si nosotros no tenemos claramente establecido en ese sistema de rendición de cuentas cuál es la información específica que vamos a necesitar disponer para saber si se logró o no se logró el resultado previsto, eso hay que preverlo. Y eso ya lo hemos previsto en parte cuando identificábamos los descriptores y los indicadores del problema objeto de intervención. Una mala definición de esos indicadores después nos va a llevar a disponer de información de mala calidad que después va a impactar finalmente en lo que es la calidad de la evaluación. La evaluación tiene una serie de principios y son la validez, que es la capacidad de revelar de modo demostrable aquello que trata de evaluar. Es decir, lo que yo decía, es decir, si yo quiero ver la participación de los vecinos, bueno, si el indicador que estoy utilizando para realmente evaluar la participación de los vecinos es válido o no. Es decir, yo puedo decir, si participar, mi indicador va a ser la cantidad de veces que la persona asiste a las reuniones, eso puede ser un indicador. Pero puedo considerar la participación, que la persona también forma parte de la toma de decisiones, entonces mi indicador no va a ser la asistencia a las reuniones. Voy a tener que tomar en cuenta otra
información voy a necesitar que me remita a si él se involucra o no en la toma de decisiones. La confiabilidad, que está claramente relacionada con los instrumentos que se utilizan para evaluar, si permiten obtener la información necesaria y pertinente que la evaluación requiere, relacionado con lo que yo venía diciendo. Es decir, supóngase que decidí que mi indicador para evaluar la participación de los vecinos es la asistencia a las reuniones del grupo de gestión o del grupo de vecinos, tendré que tener un sistema, un instrumento que me permita medir ese indicador. Por ejemplo, haré una planilla de asistencia o haré circular una hoja por la reunión para que cada vecino firme y ponga claro su nombre y apellido, ¿se entiende? Entonces, es la calidad de los instrumentos tiene que estar relacionada con el tipo de información que yo necesito para poder evaluar. El principio de oportunidad, que a mi entender es muy importante, supone dos aspectos centrales. Que la evaluación se realice en un momento que sea posible o factible introducir correcciones en el proceso de ejecución de un plan o proyecto, y que la evaluación se haga con plena aceptación de los responsables políticos, técnicos, administrativos y comunitarios, agregaría yo, porque de no tenerse en cuenta estos dos aspectos, la evaluación no es útil. Primero porque si no se hace en el momento adecuado en el cual se pueden hacer correcciones, ya la corrección no se puede hacer. Y por otro lado, si no está aceptada por todos los integrantes del grupo de gestión o por todos los involucrados, tampoco la información que ellos brinden va a ser confiable o no se van a comprometer en la medida que lo debían hacer. El otro principio es el de practicidad, que tiene que ver con la utilidad. La practicidad tiene que ver con los instrumentos y con el modelo de evaluación y en base al destino que se van a dar a las conclusiones, recomendaciones o resultados de la misma. ¿Qué significa? Es decir, que yo tengo que también tener en cuenta quién va a ser el destinatario de las conclusiones, recomendaciones que vaya a hacer, porque para que sea útil. Es decir, si yo, por ejemplo, decimos, hay que hacer esta corrección en este acto de intervención, ¿quién va a ser el destinatario de esa información para que la pueda llevar a cabo? Entonces, eso es muy importante porque muchas veces pensamos que hay una sola forma de brindar información, pero no pensamos en el destinatario. Entonces, no es lo mismo si yo, por ejemplo, elevo una evaluación para que quien tenga que tomar la decisión de una corrección sea el secretario de X ministerio. Entonces, la información que debe figurar en ese informe es distinto a si yo tengo que mandar una información respecto a que el responsable del seguimiento de la nota X para que nos arreglen los espacios verdes en el barrio es muy distinta la calidad y el contenido de la información. Por lo tanto, digamos, es eso, que la evaluación realmente sea útil a los efectos de lograr las correcciones eventualmente que se tienen que hacer. Y finalmente el principio de objetividad, que ya nosotros lo hemos visto el año pasado, en metodología 1 tiene que ver con esto, es decir, que la evaluación, porque en definitiva un proceso de evaluación en algunos aspectos también replica un proceso de investigación, porque busca información, debe ser lo más realista posible, que lo que se evalúe refleje lo que realmente ocurre en el plano empírico, en la realidad. Y finalmente decir esto, es decir, lo más conveniente es que se definan entre varios actores la evaluación porque hay una mayor intersubjetividad y se reducen los riesgos de sesgo o de parcialidad. Otro aspecto que es importante tener en cuenta al momento de la evaluación es preguntarse para qué evaluar, es decir, cuáles son los objetivos que perseguimos cuando nosotros hacemos una evaluación. Podemos decir que son tres. Medir el grado de pertinencia, idoneidad, efectividad y eficiencia de un proyecto. La pertinencia tiene que ver con la capacidad que tiene el proyecto para resolver la situación problema que lo originó, con la adecuación del proyecto al contexto en el cual se opera y si esa está relacionado con las necesidades humanas, si logra satisfacerlas o no y la resolución de los problemas respectivos. La idoneidad, que es la capacidad que tiene el proyecto de hacer coherentes las actividades y tareas con las metas y objetivos que se proponen. Acá lo que hacemos es evaluar sobre todo los métodos y las técnicas utilizadas. La efectividad,
que está referida a la capacidad que tienen las actividades y las tareas del proyecto para alcanzar los objetivos y metas que él mismo se propone. Y también permite medir el grado de éxito del proyecto en la consecución de los objetivos y metas propuestas. Y finalmente, la eficacia, que está referida al índice de productividad del proyecto, es decir, la relación entre los resultados obtenidos y los esfuerzos desplegados, que eso ya lo habíamos visto en su momento. Mide en qué grado el gasto de recursos se justifica con los resultados obtenidos. El otro objetivo es facilitar el proceso de toma de decisiones para mejorar y o modificar el plan o proyecto. Las decisiones pueden estar referidas a la introducción de modificaciones en el proyecto que se está evaluando, el mejoramiento de la metodología utilizada, es decir, ciertas prácticas, ciertos procedimientos, a la innovación o modificación de la estructura de organización o modificación de la estructura de organización, por ejemplo, cambios en el grupo de gestión, a la modificación de los actos de intervención. El otro aspecto y el otro objetivo es establecer en qué grado se han producido otras consecuencias imprevistas. La ejecución de un proyecto conlleva la obtención de determinados logros, eso ya lo hemos dicho muchas veces, es decir, se está accionando para lograr un cierto resultado. Pero no puede negarse que la realización de ese proyecto también puede producir otros efectos o consecuencias no previstas, los cuales pueden ser positivos o negativos. Por lo tanto, la evaluación de un proyecto también debe contemplar en su análisis esto, es decir, la ocurrencia de resultados no previstos y valorarlos, si son positivos o negativos. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo voy a desarrollar una estrategia participativa como es el MAP, y resulta que en el proceso se puede resolver el problema que dio origen a la gestión, pero resulta que se generaron una serie de conflictos y tuvieron como consecuencia ciertas divisiones entre los vecinos del barrio. Uno no tenía previsto que sucedieran estas cosas, pero fue resultado, un efecto no previsto negativo en este caso, de la aplicación de esta metodología, de este trabajo en conjunto, que quizás hubieron aspectos que no fueron adecuadamente manejados y tuvieron este resultado negativo. Y por otro lado, y finalmente, también la evaluación tiene un aspecto muy importante que la resalta Rovirosa, que tiene que ver con la evaluar, también ayuda a alimentar el proceso de aprendizaje de los involucrados en la gestión del proyecto, contribuyendo a refinar su gestión, ya sea en el caso específico o en otro futuro. Es decir, esto que se acuerdan que nosotros habíamos visto en su momento es que también el desarrollo de este trabajo a través del grupo de gestión como espacio multiactoral suponía el aprendizaje de la toma de decisiones, que esas decisiones sean cada vez más democráticas y por lo tanto también a evaluar en los términos que nosotros los vimos, por ejemplo en el MAP, con cosas muy sencillas, también hace el aprendizaje y lo dota de herramientas a los actores, no solamente para este plan específico que están desarrollando, sino para futuras experiencias. Y finalmente el monitoreo, que también lo hemos hablado y es una palabra que por ahí se utiliza mucho, podemos decir que el monitoreo es la evaluación de seguimiento y está referida más al control de gestión durante la ejecución del proyecto, dice Rovirosa. Podemos decir que es la evaluación permanente que se hace durante el momento táctico operacional. Para que nosotros tengamos idea, es una actividad internada que aparece un monitor casualmente donde se van midiendo en forma permanente ciertas cosas, es decir, la presión arterial, los latidos del corazón. Bueno, yo no soy médica, pero uno ve en las películas, por ejemplo, esos monitores. Hay cierta información que se va evaluando permanentemente, es decir, que se va recogiendo datos sobre ese aspecto específico del proyecto. ¿Y para qué se hace? Para tomar decisiones. Podemos decir que básicamente el monitoreo nos da información para ir tomando decisiones tácticas. De golpe a la persona le sube la presión y el médico decide darle una medicación para bajarle la presión arterial, pero no modifica esencialmente el tratamiento, sino toma una decisión estratégica. Eso, los cortes evaluativos, es lo que sí está más vinculado con esta idea de evaluación que nosotros veníamos hablando. La evaluación supone una evaluación más profunda, más amplia y no se hace en forma permanente, es decir, en estos aspectos desde esta modalidad, sino que se utilizan como cortes evaluativos, se van a establecer y se incluyen otros aspectos que dicen los autores que tienen de referencia, porque a veces en el monitoreo no se evalúa, por ejemplo, cómo ha sido la comunicación entre los integrantes del grupo de gestión, pero quizás la evaluación sí. Entonces, la evaluación puede incluir otros aspectos vinculados a la participación de los actores, la capacidad de gestión,
si realmente han sido democráticas y eficientes las tomas de decisiones, han tenido la capacidad de cada uno asumir las responsabilidades y cómo se ha dividido la tarea al interior del grupo o en relación a otros, si han tenido capacidad de articular entre los miembros del grupo con otros actores sociales, es la capacidad de gestión y de capacitación en distintos aspectos vinculados a la administración de un proyecto. Es decir, se incluyen otros aspectos más detallados, más profundos y que requieren otro tipo de información. Entonces, vuelvo a insistir, el monitoreo es esa evaluación, podemos decir, esa evaluación casi del día a día que hacemos, es decir, vamos viendo si la escuela se comprometió en darle la llave para que se use el fin de semana el salón de la escuela y de golpe el responsable que tenía que dar la llave se enfermó. Bueno, si yo no detecto esa información oportunamente no puedo hacer la corrección. Entonces la corrección sería decir, bueno, no nos vamos a reunir en la escuela, busquemos otro lugar en el barrio para podamos hacer la reunión para no suspenderla. Si el monitoreo es aspectos muy específicos que hacen al seguimiento y que básicamente van a nutrir de información para poder ir tomando decisiones de tipo táctica. ¿Es un tipo de evaluación? Sí. Pero es un tipo de evaluación básicamente centrada en la gestión del proyecto, en la ejecución del proyecto. La evaluación, en los términos que yo se los vine dando hasta ahora, se hacen, generalmente son cortes evaluativos, vuelvo a insistir, que se hacen en ciertos momentos del proceso, guiados por este principio de oportunidad, entre otras cosas, pero tiene como una amplia gama y va a requerir otras fuentes de información y también otros medios para obtenerla. Con la clase de hoy hemos finalizado el abordaje de los temas metodológicos. Desde la Cátedra de Metodología 2, desde hace más de una década, hemos elegido, para abordar los contenidos vinculados con planificación, el enfoque estratégico, y específicamente hemos seleccionado la denominada planificación estratégica situacional desarrollada por Carlos Matus. Vimos su base teórica, feno, geno, situación, actor, etc., y su propuesta metodológica a nivel macro cuando hablamos de los momentos. Luego nos enfocamos en el MAP, una metodología pensada y diseñada para abordar problemas de bajo nivel de complejidad y para trabajar con grupos de base comunitarios, propuesta elaborada por Matus y su equipo de trabajo. Asimismo, a lo largo del desarrollo de estos temas, lo fuimos complementando con otros autores que tienen de referencia a dicho autor. El MAP, como lo hemos dicho, tiene sus falencias, pero lo que interesa es poder captar una lógica de trabajo y que haya una consistencia entre una herramienta como es la metodología con un soporte teórico como es la planificación estratégica situacional. Pero como cátedra, nuestro propósito central es hacer hincapié en la importancia de incorporar el pensamiento estratégico como insumo para efectuar una lectura, análisis y abordaje de la realidad que consideramos más rico y más complejo. Además, como trabajadores sociales en la intervención profesional, jugamos un doble rol, actor y analista, porque tenemos propósitos de acción y al mismo tiempo analizamos y evaluamos cómo perciben la realidad otros actores, qué situaciones delimitan, qué sector de la realidad problematizan, etc. Y ese conocimiento, resultado del análisis, no solo enriquece nuestra intervención, sino la de aquellos con quienes trabajamos. Por otra parte, pensar también que el enfoque estratégico tiene un potencial importante y con las adecuaciones pertinentes nos sirve para trabajar con una familia, un grupo, una comunidad o una organización. También es cierto que trabajar con metodologías participativas, trabajar en equipo, trabajar con otros, suponen un reto porque nos desafía a aceptar la diferencia y el disenso, a respetar al otro, a aprender a hallar puntos de encuentro dentro de la riqueza de la diversidad, a entender que cada uno tiene una responsabilidad y la debe asumir, a saber que como trabajadores sociales debemos promover la toma de decisiones en el otro, brindar elementos de análisis, herramientas, información y o conocimiento, pero que la decisión la toma el otro, sea este considerado individual o colectivamente, ello en pos de lograr la autonomía de las personas. Dijimos que el MAP es una metodología participativa y como tal supone una toma de decisiones crecientemente democráticas, como expresa Rovirosa. Esto supone que como trabajadores sociales tengamos claro qué significa participar, que supone ser parte y tomar parte. Y el máximo nivel de participación es cuando las personas forman parte del proceso de toma de decisiones y también intervienen en la implementación de esas decisiones. Esto nos lleva a reflexionar acerca de qué entendemos por toma de decisiones democráticas
Y esto no solo está vinculado con el poder que tiene cada uno de los actores que integra el grupo de gestión, también se vincula con la noción que tengamos de democracia relacionada a la toma de decisiones. En este punto quisiera hacer un paralelo y a modo de ejemplo de lo que sucede en los parlamentos, sean legislaturas, sean consejos deliberantes, espacios colectivos de toma de decisiones. Ejemplos que tomo de la tarea de investigación que vengo desarrollando hace muchos años, uno de cuyos temas nos llevó a estudiar sistemas electorales y representación parlamentaria. ¿Por qué es importante ello? Porque en la forma de cómo se resuelve la composición de estos espacios parlamentarios en términos de representación, en cada uno de ellos hay una concepción de democracia y de toma de decisiones. En el caso de la provincia del Neuquén, como la ciudad de Neuquén, que es lo que yo he venido estudiando, ha habido históricamente dos sistemas de composición de estos parlamentos. El primero, hasta mediados de la década del 90, hasta la reforma constitucional del 94, tanto en la legislatura como en el Consejo Deliberante había dos bloques, una mayoría y una minoría. Es decir, en términos de representación partidaria, solo había dos partidos políticos. Diferentes autores dicen que, en esta forma de composición, de representación, subyace la idea de la democracia como mayoría y desconoce la existencia de la minoría. En cierta medida podemos decir que subyace una noción autoritaria y hay una visión dicotómica de la sociedad. La segunda etapa es a partir de los mediados de los 90 y se incorpora la representación proporcional. Ello supone que los parlamentos están integrados por diferentes fuerzas políticas en proporción a la cantidad de votos que cada uno de ellas sacó. En consecuencia, en este tipo de composición subyace una idea de democracia donde la toma de decisiones se basa esencialmente en los consensos y en el supuesto de que ninguna fuerza es absolutamente mayoritaria. Por eso, al bloque que tiene mayor cantidad de representantes se llama primera minoría y el poder está distribuido entre las diferentes fuerzas políticas que le integran. Espero que con el ejemplo haya permitido entender que cuando hablamos de toma de decisiones crecientemente democráticas, estamos hablando no solo de aquellos que tienen menos cuotas de poder, que puedan ser escuchados, que se tengan en cuenta sus visiones, sus argumentos, sus intereses, etc., y participen activamente en la toma de decisiones y no simplemente levantando la mano, sino que las decisiones se sustentan fundamentalmente en base al consenso, al acuerdo y no a la imposición. Es obvio que trabajar con metodologías participativas supone romper con las posturas fundamentalistas, autoritarias y de discurso único, y supone, por ende, aprender a escuchar al otro y a desarrollar argumentos en cada una de las visiones o propuestas. Por otra parte, los temas metodológicos no están aislados del bloque de política. Los organizamos en dos bloques solo para organizar su dictado, pero en sí constituyen una unidad. Como trabajadores sociales, no podemos desconocer lo que es el Estado, que son las políticas públicas y sus diferentes concepciones y distintos propósitos. No podemos desconocer las relaciones y los juegos de poder. También hemos procurado darles elementos que les permitan analizar y diferenciar planos entre el discurso político y la acción o práctica política, y cómo ambos, discurso y práctica, muchas veces son contradictorios, otros van en sintonía, etc. Pero para poder hacer esta afirmación no es resultado de una opinión, una creencia o una simpatía política, sino porque disponemos de herramientas teóricas que nos permiten argumentar y sostener ciertas afirmaciones. Por ello, los trabajadores sociales tenemos como profesionales la responsabilidad de nutrirnos de conocimientos que nos permitan hacer una lectura crítica de la realidad. Cuando hablo de análisis crítico no significa decir que todo está mal, sino primero debemos conocer en profundidad y desmenuzar cada una de las partes. Cuando estamos por ejemplo, ante un programa social, poder hacer un análisis crítico significa poder hacer una lectura del mismo, lectura teórica que nos permita diferenciar entre su título y su contenido, por ejemplo. Que un programa lleve en su nombre la palabra universal no lo hace automáticamente una política universal, en los términos que lo vimos en la materia, sino que debemos analizar a quién va dirigido y si hay criterios de selección, si el usuario del programa debe reunir ciertos requisitos, etc. Entonces, de universal tiene el nombre, pero los términos prácticos y de implementación es una política selectiva y dentro de ella focalizada. Analizar los objetivos y la prestación de la misma y el modo de acceso realmente apuntan a consolidar a la ciudadanía de los destinatarios o se esconden mecanismos clientelares que claramente apuntan a vulnerar la dignidad de las personas.
Esto y muchos aspectos como trabajadores sociales debemos tener en cuenta para hacer un análisis crítico de las políticas públicas, campo en el cual nosotros nos desempeñamos. Finalmente, esperamos que los contenidos vistos les hayan permitido ampliar esa caja de herramientas que como trabajadores sociales debemos poseer y que a lo largo de su formación y su trayectoria profesional vayan ampliando, pero que también les permita poner atención su rol de ciudadanos. ¿Cómo puedo hablar de ciudadanía y de procurar reforzar la ciudadanía de otros si desconozco cuáles son mis derechos y obligaciones como tal? ¿Cómo puedo evaluar si los diferentes poderes del Estado cumplen con sus obligaciones si desconozco en qué consiste esa división de poderes y cuáles son los límites entre ellas? Y muchos ejemplos más. Para cerrar esta clase y el cursado de la materia, quiero recuperar las ideas de Matus cuando hace referencia a que la planificación históricamente ha sido una herramienta que tiene el ser humano para conquistar grados crecientes de libertad y supone el intento por crear un futuro y no ser arrastrado por los hechos. Bueno, espero que a pesar de esta coyuntura, de este dictado virtual, este proceso de cursado de metodología 2 haya sido fructífero y esperemos encontrarnos en algún otro momento personalmente en nuestra facultad. Saludos y suerte.